por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Bueno, muy buenos días. Hoy domingo 2 de mayo del año 2021 le queremos dar gracias a Dios. Queremos colocar este mes en las manos benditas y poderosas de Él y queremos de manera especial orarle a la Santísima Virgen María. El Papa ha pedido que durante estos 30 días del mes de mayo oremos el rosario pidiendo por el fin de la pandemia. Queremos unir nuestras oraciones, ofrecer nuestros sacrificios, dirigirnos a la Madre de la Salud que nos acompañe en este tiempo. Para nosotros como misioneros de la Divina Redención, bajo el título de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo, en las diferentes advocaciones que existen en el mundo. A ella nos encomendamos entonces, pedimos por nuestros enfermos, pedimos por nuestros difuntos, a ella le pedimos que lleve a todos a su Hijo Jesús, para que en Él encuentren vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En actitud humilde, porque somos pecadores, porque necesitamos del don de la humildad para reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho el mal, que hemos ofendido, que hemos pecado gravemente delante de Dios, que hay muchas situaciones de nuestra vida que realmente dañan la comunidad, dañan nuestra forma de vivir, dañan este planeta en la armonía con la cual Dios nos ha creado y nos ha puesto sobre el mundo. Tanto egoísmo, tanta envidia, tantos recelos, tanta difamación, tanta violencia, tantas formas de querernos vengar del otro, pero no ser capaz de construir puentes para que vivamos en la unión, en el respeto, en que busquemos un proyecto real de comunidad, de país, que miremos en la misma dirección, que nos empeñemos en el progreso para que todos podamos salir adelante, preocupándonos por los últimos, por los más desamparados. Vamos a pedirle perdón a Dios por todos esos actos que fácilmente están albergados en nuestros corazones, con los cuales nos hemos dejado llevar durante estos días para destruir los bienes, para hacer sencillamente que seamos notados, pero no para poner un punto verdaderamente de unión, de contribución al bien del común, al bien común, al deseo de querer salir adelante. Le pedimos perdón a Dios.
y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Y unimos nuestras voces para aclamar y bendecir a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al
Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse a los discípulos cristianos, pero todos estaban recelosos de él, pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se encargó de presentarlo a los apóstoles y les contó cómo había visto Saulo al Señor en el camino a Damasco, lo que el Señor le había dicho y con qué valentía ya en Damasco había difundido el nombre de Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente en Jerusalén, en compañía de ellos. Difundía valientemente el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, los cuales, sin embargo, planeaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria. Iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al alimento que el Espíritu Santo le infundía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor, mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Amando así, sabremos que somos de la verdad, y cuando la conciencia nos reproche algo, delante de Dios la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, porque lo sabe todo. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza, guardando nosotros sus mandamientos y haciendo lo que le agrada. Él nos concederá todo cuanto pidamos. Esto es lo que Dios nos manda, que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios.
sé. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La última cena dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y el viñador es mi Padre. Él corta los sarmientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en la vid. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibe gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el quinto domingo del tiempo de la Pascua y durante estos domingos hemos venido en el Evangelio de Juan encontrando autorrevelaciones de Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el buen pastor que cuida y da la vida por sus ovejas. Yo soy la vid verdadera. Por ende, entonces hoy la imagen para nosotros es justamente entonces la de la vid, es decir, del cultivo de la uva. Y reconocer en ella entonces como en esa imagen también recogida del Antiguo Testamento, hemos hablado en las últimas Eucaristías siempre del cumplimiento de la palabra. Por ello es tan importante leer las Sagradas Escrituras en clave de fe para entender qué ha dicho Dios y cómo entonces a esas se hacen cumplimientos. La imagen de la vid no es nueva, es recogida del Antiguo Testamento. La vid, los sarmientos, lo conocemos bien cuando allí el viñador entonces cultiva las mejores cepas, levanta un valladar alrededor, abona, consigue las mejores de todas las cepas que se puedan conseguir. Le produce y le prodiga el agua suficiente, el abono necesario, la poda durante el tiempo, el deshiervarla, el estar atento, cuidar absolutamente de esa que es su viña. Y con todos esos cuidados el Antiguo Testamento nos dice que la viña tenía que haber producido unas maravillosas uvas dulces para tener un vino exquisito. Y tristemente dio agrazones y por ende entonces lo que encuentra allí es una especie de vinagre insoportable.
y él pregunta, ¿qué más podría haber hecho yo por la viña? Todo lo dio. Esa imagen es recreada por el evangelista San Juan en el día de hoy. Y Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el cultivador. Él es el que poda. Por ello hay que entender en el camino de Jesús también el sufrimiento y el dolor. Esa es la poda que Dios realiza en la vida de nosotros. No nos quita nada. Lo que hace sencillamente es liberar el camino para que podamos caminar más serenos y tranquilos. A veces nosotros nos empeñamos en hacer que lo que debería ser poda, lo que debería botarse para que pueda producir la fruta. Quienes conocen verdaderamente la vid tienen la experticia suficiente de poder llegar y decir, estas ramas se van solamente en hojas. Por ende, si no se las quitamos, va a quitar mucha savia a la raíz y al tallo, y el fruto que nos va a producir es demasiado poco, o quizás de una condición y de una característica demasiado endeble. Si queremos realmente de que produzca una muy buena cosecha, cortemos, y se cortan entonces todo lo que son ramas, que sabemos que no están destinadas a producir fruto, sino solamente hojas. Y aquí aparece entonces en torno a este evangelio la primera acción, enraizados en el tronco. Ninguna rama puede vivir si no está unida al tronco. Y si el tronco no está unida a la raíz, y podríamos decir la raíz es el Padre, el tronco es Jesús y las ramas somos nosotros. Porque somos destinados a dar fruto. Y por ello entonces dice, sin mí nada podéis hacer. Y si no están unidos a la vid, difícilmente podrán ustedes, no servirán más que para ser echados al fuego. Entonces nos habla metafóricamente a través de la parábola para decirnos a nosotros, unidos profundamente a Dios. Ya el salmista del Antiguo Testamento decía, el hombre sin Dios se pierde. Quitemos, Juan Pablo II decía, construyamos el mundo sin Dios, lo podemos hacer. Pero lo terrible es que ese mismo mundo se vuelve contra el hombre. Ya tenemos nosotros suficientes pruebas para poderlo ver. Cuando lo que en un momento determinado en un laboratorio que se piensa que se vuelve la acción experimental, se escapa, tristemente, cuánto mal tenemos. Bastaría no solamente pensar en Chernóbil o pensar en las plantas en Japón, en las que hace poco tiempo también con la radiación todo lo que ha surgido y todos los acontecimientos, bastaría verlos en términos de este virus que hoy nos ataca, tan raro particularmente porque logra arraigarse en todos los climas, perviven los climas fríos, perviven los climas cálidos, que no es lógicamente el comportamiento de todos los virus, porque los que nacen en los climas tropicales solamente perviven allí, en los muy bajos se mueren. Y este tiene la tipicidad que se acomoda a todos y cada uno de ellos. Bastaría que lo miráramos hoy en términos de la ciencia y de la técnica, de la cual nos dice Benedicto XVI, que son los que nos han arrancado de la realidad, y el Dios está puesto allí, porque se le ha dicho al hombre que no tiene jamás límites, y entonces construye la torre de Babel, donde tristemente, queriendo alcanzar el cielo, terminamos confundidos y dañados, y entonces venimos dispersos. Fuera de Dios, el mundo se destruye. Y lógicamente hoy se dan pasos agigantados en todos los ámbitos. Socialmente no queremos aceptar a Dios ni sus reglas. Queremos sencillamente vivir
como se nos antoje. La ética la hemos construido nosotros y la hemos hecho a nuestro amaño. Y en ese amaño, entonces, como cada grupo, como cada persona la construye, pues termina lastimosamente enfrentándose al otro y terminamos agrediéndonos, dañándonos. Y reprimimos la ira y luego salimos a las calles, violentamos al que nos encontramos y no nos importa cuántos tienen que morir. O la anciana finalmente que termina metida en una multitudinaria horda violenta que no tiene límites frente a nada y que no reconoce ni siquiera al valor de esa pobre anciana para poder entonces decir, ¿qué me ha pasado? El mundo desesperado, el mundo violento, el mundo que sin Dios se pierde, porque el mundo que se ha construido de que el hombre lo puede absolutamente todo, se vuelve en contra de nosotros y nos destruye. ¿Qué podemos decir? Que nos hemos soltado lastimosamente de ese tronco que es Jesús, de esa vida a la cual tenemos que estar unida, la cual nos pide a nosotros que vivamos de los valores auténticamente cristianos. Dios no es una carga en la vida del hombre, pero es un bien único y necesario. Sin Él nosotros nos destruimos, y no es que nos quite nada, pero nos lo da todo. ¿Por qué? Porque nos pone los límites. Somos seres existenciales, somos seres finitos, somos seres para vivir en comunidad, somos seres para ser capaces de hacer el bien, somos seres en los cuales no podemos desbordarnos nunca, porque cada vez que lo hagamos, tristemente, las consecuencias serán siempre sufridas por otros, pero a la vez eso es como un boomerang, retorna hacia nosotros y termina destruyéndonos. A veces los inventores terminan siendo la primera víctima del invento. Ha pasado muchas veces y sigue pasando. ¿Por qué? Porque nos hemos arrancado de la vida, porque hemos dejado de alimentarnos de Él, porque hemos querido hacer el mundo sin Dios, porque hemos querido sencillamente caminar por donde se nos antoje. Y por eso hoy entonces se nos hablan de dos realidades muy importantes. La primera, sin mí no podéis hacer nada. Unidos a la vid lo podéis hacer absolutamente todo. Porque hay principios, porque hay límites, porque hay conciencia de que somos criaturas y no creadores, porque somos y tenemos conciencia de que somos finitos y no infinitos, porque sabemos que tenemos que vivir en comunión con los otros y no somos dueños de nada ni de nadie, y ni el dinero, ni la salud, ni ninguno de los progresos puede estar por encima del valor más importante, el ser humano. La defensa de los derechos, durante estos días veía un video que decía justamente de que esa ha sido conseguida a lucha de sangre y que así se han construido los valores, y cierta parte tienen la verdad, pero bastaría solamente que nosotros pudiéramos mirar a Dios y en Él encontraríamos que Él es la base de los derechos mismos. ¿Quién le da ontológicamente a la persona el valor que se merece? Pues Dios. Lo respeta en su libertad, le admite justamente sus propias elecciones, lo crea para el bien. Y a veces nosotros hemos pensado que somos la sociedad de los derechos y ahora entonces liberamos al hombre ¿de qué? De nada. Bastaría que volviéramos a Él y podríamos encontrar un camino mucho más fácil y acertado para poder vivir realmente como sociedad, como humanidad, donde podemos reunirnos 8.000 millones de personas con conceptos y con valores. Hoy peleamos mucho en Colombia y hacemos protestas y nos agredimos. Y la pregunta es, ¿y qué Estado queremos construir? No lo sabemos todavía. ¿Para qué enfrentarnos tanto si no nos hemos puesto todavía en lo básico, en lo necesario, en lo común? La pregunta importante, ¿qué Estado queremos? Si no tenemos esa orientación, pues estamos luchando como Don Quijote contra los molinos de vientos. Y nos vamos a terminar rompiendo y nos enloqueceremos contra ellos, porque eso sencillamente nos pasa. Los que salen a protestar salen con protestas diferentes. No sabemos ni siquiera qué es lo que se está pidiendo. Y ahí la importancia de que podamos tener
la gran capacidad de entendernos. Hablaba hace poco y hacía alusión a la Torre de Babel. Allí fuimos dispersos y pensamos que son los idiomas los que a veces nos alejan. No, lo que más nos aleja a nosotros es, tristemente, la envidia, el orgullo, el desamor, los intereses personales. Bien lo decía Francisco en la primera visita cuando fue a Estados Unidos. No hablo ni el italiano, ni hablo el español, ni hablo el inglés. Hablo el único lenguaje, el del amor. Ese une. Así no nos logremos entender con las lenguas, sabemos finalmente y nos reconocemos y nos valoramos. Pero el resto no. No es esas las divisiones que tenemos. ¿Y todo esto de dónde viene? De haber perdido el horizonte, de haber olvidado la fuente creadora, de habernos arrancado de esa vid y entonces no estamos siendo alimentados por ella y por ello surgen tantas dificultades entre nosotros para terminarnos destruyendo. Nos resistimos a ser podados, queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja, queremos no tener límites, luchamos y peleamos por lo que queremos sin importar a cuántos haya que dejar en el camino. Hemos perdido los principios éticos. Hemos dejado que nuestra sociedad se desbarate. No con la expresión que decía el doctor Carlos Lleras, se nos descuadernó el país. Sí, se nos descuadernó. Pero se nos descuadernó en los valores. Y cuando los valores en una sociedad tristemente se rompen, la sociedad también se fractura de la cosa más impresionante. Ciencia, técnica, muchas cosas hoy, quizás mejor vivir, quizás mucho más cómodamente, quizás nos alimentamos mejores, quizás no vemos tantas líneas de pobreza, quizás suceden quién sabe cuántas situaciones que pudiéramos analizar con otros tiempos que vivimos, pero cada vez somos más violentos, cada vez somos menos país, cada vez tenemos menos orientaciones comunes, cada vez somos más diversos, cada vez estamos más alejados del centro y del valor, los colombianos, la tarea común. Y así lo podríamos vivir en la iglesia y en todos los lados. ¿Ruptura con quién? Con el principio creador. ¿Ruptura con quién? Con la vid a la cual debemos estar unidos. Vid que nos lleva a nosotros a ser capaz de amar, de servir, de vivir el bien. Y por ello entonces concluye el Evangelio de hoy diciéndonos: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibe gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. ¿Qué exigencia la que nos hace? La primera está planteada justamente entonces en permanecer en sus palabras. Que su palabra nos oriente y nos guíe. Que su palabra sea luz y faro en medio de la oscuridad. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién nos puede sacar de este atolladero? Dios. Elijamos hombres con valores para que gobiernen nuestras naciones. Volvamos a los principios y veremos cómo podremos caminar de sencillos y de tranquilos, cómo podremos caminar ciertamente todo. Volvamos a los valores y verá cómo la luz de inmediato se enciende en esta nación. No pensemos que somos un país de un futuro, pensemos si somos una sociedad con valores. Y luego entonces permanezcan en mí. Y ahora sí pidan lo que quieran. Queremos un país unido, queremos un país fortalecido, queremos un país pujante, queremos empresas responsables y éticas, queremos gobiernos transparentes, queremos legisladores empeñados en el bien. Ahí está. ¿De dónde tenemos que vivir? ¿De dónde nos tenemos que alimentar? Si mis palabras permanecen en ustedes. Todo lo pedimos y todo lo debemos pedir en este domingo, porque solamente si estamos en Él,
Si somos vid suya, entonces enraizados en él podremos producir los frutos del bien. No puede ser que una planta de peras termine dando entonces sicomoros, ¿no? Si estamos enraizados en el bien, el fruto que tendremos que dar es el bien. Tenemos que preguntarnos, los frutos que producimos, ¿dónde estamos enraizados? ¿Qué es lo que a nosotros nos alimenta? ¿De qué savia nos estamos nutriendo? Por eso estamos donde nosotros estamos. Y la única solución es, volvamos a Dios. Y por eso les decía, todos, la iglesia, el Estado, las familias, todos necesitamos mirarlo a Él. Si no nos alimentamos de Dios, si no oramos, si no estudiamos, si no nos fijamos en su palabra, si no encontramos en el otro el sacramento revelador de Dios, si no podemos pensar en los proyectos comunes desde el punto de vista moral y de todo, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. Que su gracia nos acompañe y nos sostenga, que nos dé la fuerza suficiente para poder entonces encontrarlo a Él, camino, verdad y vida. Si lo recorremos, nunca andaremos extraviados. Si lo reconocemos a Él y si lo vivimos, podremos decirnos la verdad. Y si en Él vivimos, podemos esperar la vida en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Para que el Señor que está presente en la Iglesia la vivifique y la haga una y santa, para que pueda alabarle con todos los ángeles en el cielo, respondamos diciendo: aumenta en nosotros el amor, Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que el Señor, que está presente en la iglesia, la vivifique y la haga una y santa, para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que el Papa, los obispos y sacerdotes tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que los gobernantes de nuestro país y de todo el mundo favorezcan y promuevan los medios que conducen al verdadero bien de los hombres, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que los jóvenes no se dejen engañar por la ilusión de que desorden y transgresión equivalen a libertad, sino que descubran que permanecer en la verdad los hace libres y fecundos. Roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo que nos rodea. Roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Padre bueno, Dios de misericordia, escucha las oraciones que te hemos dirigido, escucha también aquellas que están en el fondo de nuestro corazón, de manera particular por las personas que sufren la violencia, por los últimos, por los olvidados, por los enfermos, por los que no tienen remedios necesarios hoy para cubrir su salud, por tantos que han muerto víctima del COVID, por esta situación de pandemia que vivimos, que te la entregamos y la ponemos en tus manos, por manos de María tu Madre y por Jesucristo Señor nuestro. Amén.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría, y con esta abundante efusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan todo un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirigimos a Dios, fuente de vida, Dios Padre Creador, en su Hijo Jesucristo, en quien hemos sido insertos para vivir alimentándonos de Él, para recibir de Él los valores auténticos, para poder tenerlo a Él como principio y cumbre de nuestros propios pensamientos, deseos, gustos sobre la vida. Para que mirándolo a Él seamos capaces de dedicarnos a trabajar y a construir este mundo de la civilización del amor, donde todo sea el beneficio de los hermanos, donde sea la ruptura con la envidia, el orgullo, el egoísmo y todos esos males que nos destruyen cuando nos alejamos de Dios. El pecado es una sombra que destruye al hombre,
es una luz dañina y perversa que a veces termina por omnibularnos, pero sabemos que nos lleva siempre hacia un abismo terrible. Optemos por la luz de Cristo, por la verdad que es Él, por el camino que debemos de recorrer para que podamos vivir seguros, tranquilos y serenos, para que en estos tiempos de crisis tengamos donde refugiarnos y ampararnos con toda serenidad. Por ello le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Transformado en el cuerpo
persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con estos misterios celestiales y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A la Virgen Santísima nos encomendamos, pidiendo que ella nos ayude a encontrar el camino para regresar a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy feliz domingo para todos. Lo mismo para usted, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre
encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.